49 minutos ha pasado de las 8 en Argentina, la temperatura a esta hora 7 grados en San Luis y vamos a recibir a Agustina Bordigoni, política internacional, hay información, situación entre Estados Unidos y Venezuela. Pareciera ser que ahora todo es amor y paz, ¿no? Entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Por qué será, no? Y esto tiene que ver con lo que ya venimos comentando y lo ha comentado en su momento, lo había anticipado también y explicado Agustina Bordigoni. Agus, buen día, ¿cómo te va? Te saluda Sergio aquí en la mañana de Radio La Finur. ¿Cómo estamos? Buenos días, Sergio, muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, ¿no? Parece que todo ahora está bien o que la situación en Venezuela hubiera cambiado, ¿no? Lo que se supo concretamente esta semana es que Estados Unidos de alguna manera suavizó sus sanciones para con Venezuela. Concretamente que le va a permitir a la empresa Chevron, que está presente en el país, que inicie negociaciones para futuras operaciones dentro del país. Es decir, no se reanudan las exportaciones, pero sí inician esas negociaciones. Y por otro lado también eliminó sanciones con el sobrino de la primera dama, que es uno de los directivos de Petróleos de Venezuela, que es la empresa estatal venezolana, ¿no? Esas son las dos medidas que Estados Unidos implementaría esta semana. ¿Y qué hay a cambio, Agus? ¿Qué habría a cambio? Digo, esto tiene que ver también con la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Sí, hay muchísimos motivos, ¿no? Una de las cuestiones es precisamente eso, como decías vos al principio, la guerra de Rusia y Ucrania, el tema del petróleo, de buscar alternativas. Estados Unidos dice que no es por esto, que es para propiciar las negociaciones entre el gobierno y la oposición, pero lo cierto es que los precios del petróleo se dispararon y que necesitan nuevos proveedores de petróleo, ¿no? Esa es una de las cuestiones que yo creo que es la más importante y la que de alguna manera aceleró todo el proceso. ¿Por qué aceleró el proceso? Porque también hay quienes dicen, bueno, también es cierto que Biden prometió una reformulación de su política exterior para con Cuba, para con Venezuela. Esta semana también anunció, por otro lado, que con Cuba también había algunos avances en cuanto a, por ejemplo, a permitir los vuelos a otras ciudades que no sean La Habana, a permitir el envío de remesas sin un límite como el que se establecía hasta hoy, ¿no? Pero lo cierto es que esta guerra con Ucrania aceleró todo ese proceso. Bien. Otra de las cuestiones, y que es lo que hay a cambio, me preguntabas recién, perdón, sí. Es la cuestión de la negociación entre el gobierno y la oposición para las elecciones del 2024. Después de estos anuncios de Estados Unidos, lo que anunciaron desde Venezuela es que van a reanudar esas negociaciones que se interrumpieron el año pasado y que se realizaban en México, ¿no? Bueno, interesante, claro, sí. Digo, ¿quién iba a pensar o quién iba a creer o encontrarnos en esta situación de Venezuela cuando, bueno, todo el tiempo era sancionada por parte de Estados Unidos, cuestionada por su accionar, cuestionada su gobierno, obviamente lo llamaban y lo siguen hasta hace poco de antidemocrático y de dictadura y todo lo demás. Bueno, pareciera ser que todas esas palabras o esos calificativos y todo lo que se pensaba comienza a bajar un poco la espuma para, bueno, poder llegar a lograr acuerdos bueno, y que tampoco se complique la situación en Estados Unidos por lo que podía ofrecer o conseguía desde otros lugares como Rusia, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo sigue, cuál es el panorama. ¿Esto se podrá mantener, digo, este diálogo, esta situación que hay de cordialidad ahora entre ambos países? Bueno, todo depende de los gestos, ¿no? Diplomáticos, entre comillas, ¿no es cierto? Porque nosotros hablamos por ahí de gestos diplomáticos que después tienen sus consecuencias reales, ¿no? En diplomacia es así. Quizás nosotros lo vemos, bueno, ahora en realidad no inició nada porque Chevron no inició ninguna exportación ni ninguna actividad, pero es un gesto diplomático que sí es importante. Y habrá que ver qué pasa con estas negociaciones entre el gobierno y la oposición, cuál es la postura que toma Estados Unidos con respecto a eso y qué pasa con el tema del petróleo también, ¿no? Porque, digamos, dependiendo de todo eso y lo que hablábamos recién de los motivos por los cuales se inician estas negociaciones, habrá que ver qué pasa con estos motivos que iniciaron esto, ¿no? Pero bueno, sobre todo habrá que ver qué es lo que pasa a partir de ahora. No es nuevo esto que está pasando ahora, porque de hecho ya en marzo representantes del gobierno de Estados Unidos habían viajado a Venezuela precisamente por esta cuestión del petróleo. ¿Y qué implica esto? En realidad casi que te diría un reconocimiento del gobierno de Maduro que hasta ahora no reconocían, porque como interlocutor válido por lo menos, ¿no? Porque ellos en Estados Unidos reconocían a Juan Guaidó como interlocutor válido. Ahora de alguna manera negociando con el gobierno de Venezuela, están reconociendo al gobierno que decían desconocer hasta ahora, ¿no? Bien, Agustina, en la parte final, digo, y vamos a seguir con el tema porque es interesantísimo,
Hoy Venezuela puede cambiarle la situación además hasta a aquellos venezolanos. Es difícil que salgan los venezolanos de Venezuela hoy, no pueden salir muy fácilmente y teniendo en cuenta la situación y la crisis económica que vive Venezuela, salir o viajar a Estados Unidos es muy complicado, obviamente el dólar y todo lo que eso implica, los gastos, un pasaje, un aéreo o cualquier medio, pero puede simplificar además los trámites migratorios o aquellos para ingresar con visa, que los venezolanos se les pueda hacer más fácil, o solamente va a ser una situación como vos la comentás. Bueno, no, en política migratoria por ahora no hay ningún cambio. Sí, lo que tenemos que decir es que más de 6 millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años, ¿no? A diferentes países, rumbo a diferentes países. En cuanto a política migratoria, yo creo que los Estados Unidos, a pesar de haber prometido un cambio, yo creo que siguen siendo restrictivos con respecto a esto, y lo que puede generar, digamos, este posible acuerdo entre Estados Unidos, la reanudación de relaciones comerciales, sí, lo que puede generar es quizás un mayor beneficio internamente para los venezolanos, ¿no? Puede mejorar un poco las condiciones de vida allí. Recordemos que casi el 80% de la población necesita ayuda humanitaria, entonces es una cuestión muy compleja. Por ahora, en términos migratorios, no hay nada. Sí se habló con respecto a Cuba, que hay un éxodo cada vez mayor, pero con respecto a Venezuela, por ahora no hay ninguna medida concreta, ¿no? Bueno, recordemos que Venezuela o muchos venezolanos viven en la Florida. Por ejemplo, un lugar elegido por venezolanos es Miami, ¿no? Así como lo hizo Cuba en algún momento, cubanos lo hicieron. Bueno, lo mismo han hecho muchos venezolanos y que, bueno, aquellos que pueden salir, salen, como bien lo comentás, en la cantidad de venezolanos que se han ido a vivir a Estados Unidos, ¿no? Exacto, bueno, y en esas regiones precisamente es donde hay más tendencia, digamos, a rechazar este tipo de eliminación de sanciones, ¿no? La gente no está de acuerdo con que se eliminen las sanciones frente a los gobiernos de los cuales se fueron, ¿no? Por los cuales se fueron. Entonces, en esta cuestión también es importante hablar de las elecciones que se vienen también, porque bien, en este contexto de lo que hablábamos, hay unas elecciones de medio término en los Estados Unidos, y una de las cuestiones de las que se habla es precisamente eso, de si estas medidas de Biden no tienen que ver precisamente con cumplir estas promesas electorales que él hizo frente a estas elecciones que se vienen en noviembre, y por el otro lado conseguir algún avance en las negociaciones en Venezuela y que eso le permita reforzar su imagen como presidente a nivel interno, ¿no? También. Bien. Bueno, Agus, muchas gracias, como siempre, estaremos atentos, vamos a seguir con este tema, es uno de los temas, ¿no? De lo que obviamente llama la atención y es noticia a nivel internacional, así que muchas gracias por haber estado en la mañana de Radio La Finur, como siempre, ¿eh? Un abrazo desde aquí. Gracias a vos, un abrazo también.